Muy buenos días, chicos. Ya estamos jueves. Espero que les vaya muy bien en sus clases, que estén terminando la semana agotadora que quizás tengan, pero siempre siendo diligentes con sus tareas, sus responsabilidades en sus casas. El día de ayer estuvimos viendo, como recordarán, a los que pudieron ver el día de ayer el devocional, estuvimos viendo acerca de la segunda venida del Señor. Con José estuvimos viendo ese tema, de cómo tenemos que actuar nosotros esperando en la segunda venida del Señor y examinándonos también en nuestro caminar, cómo estamos andando cada uno de nosotros, ¿no? Del versículo 1 al 8 estuvimos viendo el día de ayer. Ahora nos toca del versículo 9 al versículo 15. Y antes de empezar vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Padre Celestial, por este tiempo de intimidad contigo, Señor, por este tiempo donde nosotros nos ponemos en comunión contigo, Señor, para que tú nos puedas enseñar lo que a ti se te place, Señor, para poder ser más como tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos, Padre, perdón por cada pecado que no te agrada, Señor, cada cosa que te desagrada totalmente y va en contra de tu santidad, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a vivir una vida santa, una vida piadosa que te agrade a ti, Señor Jesús, y no vivir un cristianismo a medias, Señor, sino un verdadero cristianismo, Señor, verdaderamente ser discípulos tuyos, Señor. Y hoy día, Padre Celestial, siendo jueves, te pedimos, Señor, que nos estés hablando a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Amén. Bien, vamos a leer. Primera de Tesalonicenses, versículo 9 al 15, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Ya, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que anteriormente nosotros habíamos tenido unas clases acerca de las Gálatas, acerca de la salvación, la justificación, ¿no? Y cuando aquí menciona que Dios no nos ha, porque no nos ha puesto Dios para ira, ¿qué quiere decir? A nuestra vida pasada, antes teníamos una enemistad con Dios porque éramos pecadores, ¿no? Y estamos viviendo una vida totalmente apartada del Señor, totalmente una vida, ¿no? De mucha iniquidad, de muchos pecados, y no nos arrepentíamos. Ahora que tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, que Él nos justificó delante de Dios, nos hizo justos delante del Señor, no, nosotros somos justos y por eso recibimos la salvación. Ahora aquí nos está diciendo eso, ¿no? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se está hablando de los escogidos, a los salvos. Versículo 10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con el Señor, vivamos juntamente con Él. Ahora, después de haber hablado de estos dos versículos, el 9 y el 10, Él dice, por lo cual, entonces, nosotros que somos salvos, nosotros que hemos recibido la salvación y que vivimos juntamente con el Señor, juntamente con Dios vivimos porque nuestra vida le pertenece a Él, no le pertenece a otra persona. Viendo estos dos puntos, ahora, entonces, por lo cual, que dice acá versículo 11 en la Reina Valera, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como las 6. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Primero dice que nos tenemos que animar unos a otros, edificar unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros nos apoyemos en oración, nos apoyemos en cada dificultad que tengamos. Quizás un consejo, pero bíblico, le podrías dar a un hermano que tú tengas o un hermano en Cristo que tú tengas, le puedes dar un consejo bíblico, le puedes edificar de esa manera, o también pasándole alguna prédica muy buena, o quizás pasándole versículos que has aprendido. Así nos estaríamos edificando. Cuando nosotros en el grupo compartimos versículos así, de esa manera nos edificamos, prédicas, canciones, de esa manera nos estamos edificando entre nosotros.
No nos podemos reunir físicamente, pero tenemos, gracias a Dios, el internet. Justamente estaba hablando con una amiga acerca de cómo estamos llevando actualmente la pandemia, ¿no? Porque si no tuviéramos internet, no podríamos ver al pastor los días domingos por internet, ¿no? Porque no habría internet. Estaríamos esperando que venga alguna carta o algo parecido, ¿no? Para poder leer la prédica. O quizás nosotros como líderes tendríamos que escribir varias cartas para cada uno de ustedes y sacarle copias y enviarle a cada uno en sus casas y para que ustedes lo puedan leer y ustedes, cada uno de ustedes nos tendría que escribir una carta para poder mandarnos su pedido de oración, ¿no? Quizás así habría sido si es que estaríamos en los tiempos antiguos, ¿no? Donde no había ni siquiera, no habría internet. Tendríamos que estar de esa forma, con cartas, no puño y letra, cada uno escribiendo, escribiendo, escribiendo. Pero gracias a Dios tenemos el internet, podemos acceder a las redes sociales, podemos ver prédicas, quizás alguna película cristiana, ¿no? Y nos podemos conectar vía Zoom. Gracias a Dios tenemos estas herramientas para poder seguir creciendo espiritualmente, así que no hay excusas para no hacerlo. Ahora, el versículo 12 nos habla de nuestros líderes, de nuestros pastores, de los diáconos, de las personas que nos amonestan, cuando seguramente, ¿no? Cada uno de nosotros somos hijos, tenemos padres, o bueno, hemos tenido padres. Siempre hay ocasiones en donde los padres se ponen bien rígidos, bien rectos y nos tienen que disciplinar, nos tienen que amonestar de ciertas maneras para que nosotros podamos aprender. Y es así como también los pastores o los líderes también nos amonestan muchas veces. Nos dicen, esto no está bien, esto en tu vida, porque la palabra del Señor dice tal cosa. Y tenemos que obedecer porque son autoridades que nos pone el Señor. Para que las autoridades están para poder obedecerlas. No están para de adorno, no están. Tenemos que obedecer a cada una de nuestras autoridades, tanto pastor o como líderes. Tenemos que obedecerlas y tenemos que seguir sus consejos. Para eso están, para ayudarnos. Y siempre estar orando por ellos, por los pastores, por los líderes de la iglesia, por cada ministerio que tenemos, jóvenes, adolescentes, matrimonios, cada uno de los ministerios que tenemos en la iglesia, hay que estar orando por ellos, porque no sabemos cómo están los hermanos que dirigen estos ministerios. Cada uno de nosotros vivimos muchas veces por muchas dificultades y no es sencillo, no es fácil. Por eso siempre estemos orando por cada uno de nosotros. Bien, vamos al versículo 13 y dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Está hablando acerca de los líderes. Tener mucha estima porque ellos son los que trabajan arduamente. Cada semana traemos un pequeño sermón de los salmos graduales. Con mucho amor lo traemos para que cada uno de nosotros podamos crecer espiritualmente. Y cada devocional también que hacemos lo hacemos con mucho amor para que ustedes puedan seguir aprendiendo de la palabra. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. A los ociosos quiere decir, no quiere decir a las personas que sean nuevas, no necesariamente son los nuevos, también muchas veces son personas que asisten a la iglesia, pero no estudian la palabra, no asisten a algún ministerio, no quieren servir en la iglesia. Y por eso muchas veces se le llama ocioso, porque no está trabajando, solamente está como visitante, ¿no? No está como que trabajando ahí en la cancha, no está saliendo a hacer la obra, no está involucrado. A ellos tenemos que tenerle mucha paciencia, estar ahí con ellos, ser de ejemplo, de buen testimonio con ellos, ¿no? Y siempre estar ahí eh, alentándolos a ellos, como dice aquí la palabra, animándolos cada vez poco a poco. Y yo creo que el Señor a su debido tiempo hará su obra para que ellos también puedan involucrarse en el ministerio, en el servicio que se pueda dar en la iglesia. Pero nosotros tenemos que estar ahí siempre a su lado porque para eso estamos, dice en el versículo que estuvimos viendo, versículo 11,
Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Tenemos que animarnos unos a otros, entre hermanos tenemos que estar así, de esa manera. Y también con los ociosos, con las personas que todavía no están involucradas en la iglesia, tenemos que ser de ejemplo y ayudarlos en cada dificultad que tengan. Tenemos que ser así, mucha unidad entre nosotros. Versículo 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Eso es lo que nos dice el versículo 15. Y quisiera que me acompañen en Romanos capítulo 12, del versículo 17 al 21. No, Romanos 12, del versículo 17 al 21. Lo voy a leer en la Reina Valera. Ustedes pueden leerlo en cualquier versión que tengan, no hay ningún problema. Dice, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar de la ira de Dios. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí es muy importante recordar siempre, quizás ya lo has escuchado varias veces, pero siempre hay que recordar, no paguemos mal por mal, sino cuando nos hagan un mal hay que pagarlo con el bien. No, porque ¿qué nos enseña esta sociedad? ¿Qué nos enseña nuestros amigos que no son cristianos? ¿Qué nos enseñan las personas que ven que es justo que debes pagar un mal cuando te hacen otro mal, ¿no? Ellos lo que te dicen, si es que te hicieron esto, tú haces algo peor, ¿no? Así en el colegio también te hacían eso, ¿no? Yo recuerdo que en el colegio a veces te hacen bromas, se golpean, te empujan y te dicen, no, si te empujó tú también tienes que hacerlo y peor todavía, ¿no? Esas cosas nos enseñan en el colegio, los amigos que no son cristianos, te aconsejan eso, pero la palabra del Señor dice algo muy distinto. No, no pagues mal por mal, sino si te hacen un mal, págale por un bien. Dice al enemigo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y dice, no te fijes mucho en la venganza, porque dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces nosotros, como dice la palabra del Señor, no nos centremos en vengarnos por las cosas que hacen algunas personas, ¿no? Y nos hacen daño, sino más bien orar por estas personas para que el Señor tenga misericordia de ellas. Que recordemos que cada uno de nosotros hemos sido salvados por la obra del Señor Jesús. Nosotros hemos salido de este mundo y ya no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos al reino de Dios. Somos peregrinos en esta tierra. Pero nosotros, como ciudadanos del reino de Dios, como hijos de Dios, tenemos que obedecer lo que dice la palabra del Señor. Y si el Señor nos dice que no tenemos que pagar mal por mal, no lo hagamos. No tenemos que hacerlo. El Señor a su debido tiempo hará su venganza, hará su justicia, ¿no? Y nosotros por eso tenemos que pedir siempre misericordia por nuestros enemigos, porque no sabemos qué es lo que les puede pasar por cualquier cosa que ellos hagan, ¿no? Hacia nuestra persona, hacia nosotros mismos. No sabemos qué le puede pasar a estas personas, por eso siempre pedir misericordia por ellas. Cuando vemos a veces la política, vemos los temas actuales que hay, muchas veces pensamos, ¿por qué el Señor nos dan estos gobernantes muchas veces que no son, no son tan perfectos, ¿no? Pero tenemos que siempre orar también por ellos, para que el Señor tenga misericordia de ellos y
y les ayude a gobernar, porque el Señor por algo los pone por algo los pone en el gobierno, por algo el Señor los elige. No es por gusto, sino el Señor tiene un plan para cada uno de ellos. Por eso siempre es bueno pedir por misericordia al Señor. Eso es un gran atributo que Él tiene. Su misericordia es grande. Su misericordia, dice la palabra del Señor, que son nuevas cada mañana. Y nosotros podemos pedirle misericordia al Señor y el Señor ya hará su obra a su debido tiempo. Bueno, chicos, este es el devocional de hoy día. Y como lo mencioné, ¿no? Tenemos que animarnos unos a otros, ayudar a nuestros hermanos que son ociosos, que todavía son nuevos a veces o quizás ya van tiempo en la iglesia, pero no tienen ese deseo de estudiar. Podemos ayudarlos, podemos pasarles versículos, canciones quizás bíblicas, alguna prédica para animarlos, motivarlos, poder encontrarnos con ellos por Zoom, quizás algún día para saber cómo están. Cosas así, ¿no? Un mensajito, cosas así, animarnos unos a otros, que es lo que nos manda la palabra del Señor. Bueno chicos, nos vemos el día domingo, que tengan un gran día. Hasta luego.